son parecidos a lo de erosión hídrica y nos da un tipo de modelo para estimar, en función de las características del suelo y del clima y del manejo que yo haga, cuánto podría perder en toneladas por hectárea por año. Pero también hay formas concretas de medir la erosión, que pueden ser a través de colectores, como son colectores que se han ensayado, por ejemplo, en La Pampa, donde hay una estación meteorológica que mide la intensidad y registra, grafica la intensidad de los vientos en forma continua, y también, además de esa estación, hay colectores. Los colectores son estas cajitas de metal que están colocadas a diferentes alturas, a 13 centímetros, a 50 y al 1,5 metros, para recolectar las partículas con los distintos movimientos que conocemos, de rodadura, de saltación y de suspensión. Además de estos colectores, como muchas veces las partículas chocan contra el colector y pueden caer afuera, se les coloca un sensor en la parte inferior del colector que además grafica el golpeteo ese de las partículas, y después, mediante cálculos del equipo, determinan el peso de las partículas colectadas a distintas alturas. Además de esos colectores, también les cuento que hay unos colectores que están a nivel del piso, que lo van a ver en la otra presentación que yo les subí al aula virtual, a nivel del suelo, en el cero, que son unos colectores que recogen todas las partículas que están por debajo de los 13 centímetros, porque hay una gran movilización en esa fracción que con estos colectores se escaparía. Entonces, además de esos colectores, hay un colector que recoge las partículas por debajo de 13 centímetros. Eso se refiere a lo que es la real colección de partículas, y lo que yo les explicaba el otro día, que la dificultad en la medición de la pérdida de suelo por erosión eólica hace que también haya menos trabajos de investigación en este sentido. ¿Cuáles son las prácticas para el control de la erosión? Bueno, muchas de las prácticas tienen que ver con el manejo de la vegetación. Así que entre ellas vamos a tener lo que es el barbecho, el cultivo en franjas, rotación, la utilización de pasturas permanentes, y respecto de las labranzas, la opción de siembra directa o labranza mínima. Y en cuanto a prácticas especiales, tendríamos fijación de dunas sin médanos, cortinas rompeviento y siembras en surco profundo, que son simplemente implementos que depositan la semilla a mayor profundidad, porque como estamos hablando de suelos de la región semiárida, tenemos menos humedad. Entonces, entre las prácticas principales, aquellas que tienen que ver con la cobertura de vegetación, una fase muy importante es entre la cosecha y el cultivo siguiente. Esa fase se llama barbecho, que es cuando yo dejo el suelo en descanso para prepararlo para la siembra subsiguiente, y en esta región del semiárido es muy importante porque es cuando el suelo acumula agua para el cultivo siguiente. Entonces, en esta fase, lo que se recomienda para el control de la erosión eólica es que esté cubierto, por lo que decíamos de que el suelo desnudo hace que las partículas se puedan desplazar. Para hacer el suelo cubierto, el barbecho cubierto, y que yo no tenga competencia con las malezas, porque las malezas también me van a consumir el agua, yo puedo hacer el control de esas malezas con una cortadora, es decir, corto las malezas y dejo la vegetación muerta en superficie, que también es un obstáculo para que se vuelen las partículas, o en lugar de usar un implemento mecánico, puedo hacer ese control de malezas con herbicidas selectivos o desecantes generales. Entonces, yo lo que me estoy tratando de hacer es dejar el suelo cubierto en esta fase de descanso antes de la siembra, cuando yo hablo de una labranza convencional. Si yo hiciera cualquier tipo de laboreo en esa fase de descanso, tengo que pensar que siempre los implementos que tengo que tratar de utilizar
son implementos de labranza vertical. Es decir, ustedes fíjense que los implementos más convencionales, como lo que es el arado de rejas o la rastra, entierran, y el arado de, bueno, acá está el de reja y vertedera o el de disco, dejan muy poca vegetación en superficie. Entonces, cuando yo estoy hablando de estas situaciones, siempre voy a tener que optar por implementos de labranza vertical, como sería el cincel, si yo quiero hacer algún tipo de descompactación o remoción del suelo antes de la siembra. Por otro lado, dijimos que como otras estrategias, si yo hago agricultura, está el cultivo en fajas. La siembra de cultivo en fajas es una práctica que lo que se basa es en la alternancia, un poco lo habíamos visto para erosión hídrica, la alternancia de un cultivo perenne que quede cubriendo la superficie del suelo todo el tiempo, y en las franjas cultivables un cultivo anual. En la región, en la zona de erosión eólica, puede utilizarse como cultivo forrajera perenne el sorgo negro, que tiene un porte bastante alto, entonces permite que yo siembre una faja protectora y 3 cultivables. Y puedo usar Eragrostis curvula, que es un pasto de menor porte, entonces yo hago una franja protectora y una franja del cultivo, es decir, igual ancho. Lo que me sirve el cultivo en franjas es para trampa de partículas en saltación y me actúa cortando el L, el factor L. Es como si fuese una pequeña cortina forestal y me da protección al suelo si yo hago un tipo de laboreo convencional, tengo una parcela en algún momento antes de la implantación del cultivo, el suelo desnudo. Otra de las prácticas recomendables para estas regiones es la rotación de cultivo. La rotación de cultivo hace que haya, dijimos, competencia por distintos nutrientes, también es mejor para lo que es las malezas, el desarrollo de plagas, evita que se formen nichos favorables a un determinado cultivo, pero también es muy importante lo que se refiere a los nutrientes. Entonces, en este caso hay, además de diferente consumo de diferentes nutrientes, me aportan diferentes tipos de residuos. Y entonces puedo alternar especies que me den más o menos residuos para que yo tenga un aporte, una ganancia de materia orgánica y además diferente tipo de coberturas. Rotaciones clásicas utilizadas en la región sometida a erosión eólica es, por ejemplo, la alfalfa, que es una pastura que me puede durar 5 años o más, alternada con cultivos como cebadilla y centeno. Piensen que son regiones restrictivas en cuanto a la fertilidad, por lo tanto voy a hacer cultivos menos exigentes. En cultivos anuales puedo utilizar girasol, soja como cultivo de verano y eventualmente el maíz, pero no pensando en planteos agrícolas, sino como reservas forrajeras para planteos ganaderos. También dijimos que otra de las opciones es rotas con pasturas. En las zonas semiáridas un pastizal, una pastura que se emplea, que es largamente perenne, es la utilización de pasto llorón. Lo que exige el pasto llorón para que mantenga la palatabilidad y que sea bien utilizado es que sea sometido a pastoreos intensos o cuando tiene propensión a encañarse, a hacer cortes que originen un rebrote y que den macollos nuevamente palatables y utilizados por el ganado. Otra de las prácticas que dijimos, que son más especiales, son la utilización de cortinas rompeviento. Las cortinas rompeviento se usan principalmente como para protección de un cultivo valioso o laterales en los establecimientos donde hay vientos erosivos. Las cortinas rompeviento son utilizadas en general con varias, se implantan con varias hileras, originando entonces zonas de calma que
que son diversas en cuanto a la altura de la especie principal que nosotros elijamos, y se utilizan para elaborarlas alternancia de especies perennes y especies caedizas para que tenga una cierta permeabilidad el pasaje del viento. Tienen contraindicaciones, desventajas en cuanto a lo que se refiere en estas zonas, además del costo, tardan mucho en desarrollar porque son zonas de bajas precipitaciones y requieren cuidados especiales los primeros años hasta que se instalan. Otras de las prácticas que dijimos que eran adecuadas a esta región es la labranza mínima. Se deben principalmente a la reducción de pasajes de maquinaria y a que estos implementos, por ejemplo, si estamos hablando de una implantación de un verdeo, puede utilizarse un arado rastra con cajón sembrador. ¿Se entiende? La idea es la mínima remoción del suelo, el menor pasaje de maquinaria, porque todo lo que decíamos que baja el suelo y lo apelmaza, disminuye la capa límite. Entonces, otra de las estrategias es el número de pasajes maquinarias posibles. La siembra directa, como ya la hemos nombrado varias veces, lo que hace es, al no haber inversión del pan de tierra, queda la vegetación en superficie y yo hago la siembra, entonces tengo una oportunidad en cuanto al momento oportuno, en cuanto a humedad, para realizar la siembra, y ese rastrojo que me queda del cultivo anterior me protege de la acción de los vientos. Me fui. Otra estrategia a utilizar es la fertilización. No solo me importa la fertilización en estos suelos desde el punto de vista de obtener mayores rindes, porque piensen que los planteos que tenemos son marginalmente agrícolas y suelos ganaderos. Lo que sí me sirve la fertilización, sobre todo fertilización que puede ser nitrogenada o de 15-15-15, es decir, de nitrógeno, fósforo y potasio, es porque me proveerían además de mayor volumen de rastrojo. Por lo que estábamos hablando en la parte anterior, que me importa el rastrojo que me deje el cultivo para que en esa fase de barbecho tenga lo mayor tiempo posible protegido el suelo. Otro de las estrategias que se pueden utilizar es fertilizantes comunes, que son aquellos que se incorporan y rápidamente liberan su capacidad para fertilizar, o fertilizantes de liberación lenta, que son aquellos que por el diseño que tienen van liberando los nutrientes a lo largo del desarrollo del cultivo. Otra de las prácticas que podemos utilizar como estrategia, dijimos, es la rugosidad. La rugosidad la podemos hacer a través del laboreo, puede ser originar surcos con rastra o arado de discos, como es en la fotito que estoy mostrando acá, para que logre una superficie acanalada y que sea un obstáculo, una pequeña barrera para cuando hay procesos erosivos y se hacen transversales a la acción del viento predominante. Otra de las prácticas temporarias que tiene que ver con el laboreo, dijimos que una de las estrategias podría ser usar arado rastra, como en la foto anterior. Y otra de las opciones es también usar implementos de labranza vertical, como el cincel y el subsolador, que crean más que nada como rasguños en el suelo, y que se adapta también no solo al suelo desnudo, como era el caso anterior, sino a praderas degradadas o a pastizales naturales, donde yo detecte focos desnudos o de muy apelmazados, digamos, en su porte, para generar esta rugosidad y que me permiten hacer trampamiento de las partículas. Acá se ve entonces estas prácticas utilizadas en forma localizada, donde yo detecto focos erosivos, se hace algún tipo de laboreo con cincel o con subsolador transversal a la acción de los vientos predominantes para
originar esa rugosidad. Otra de las prácticas especiales es la fijación de dunas o médanos. Un comentario que les hago es que en general en la bibliografía, pero hay mucha mezcla, cuando hablamos de duna es costera y cuando es médano es interior, es continental. Pero igual, ahí mismo en las fotos que yo puse también hay muy bien lo de la manito, hay bibliografía que habla del duna, de la duna y el médano indistintamente. La duna es marítima y el médano es continental. Bueno, cuando ustedes han ido a Gesell, al Mar de las Pampas o a lugares costeros donde se empieza a hacer barrios, urbanizaciones, comienzan con la fijación de médanos. La fijación de médanos consiste principalmente en un quinchado, que son pajas puestas perpendiculares a la acción del viento que me generan detrás de ese quinchado una zona de calma. En esa zona de calma es donde yo voy a iniciar la vegetación, es decir, empiezo a sembrar para que me desarrolle primero una cobertura herbácea, después si quiero hacer en otra fase plantar arbustos y después ya poner especies arbóreas como pinos. Entonces, se crea una antiduna con ramas atadas con alambre, se forma una zona de calma o antiduna que se praderiza con especies gramíneas como centeno, pasto llorón, trébol, alfalfa. Puedo cubrir esas semillas para que en ese proceso que están tan volables la puedo cubrir con residuos. Después se plantan arbustos, aromos transparentes y después en una última etapa se pueden implantar pinos. Entonces este sería el croquis de lo que estuvimos hablando. Y lo que también se pueden fijar, ustedes lo deben haber visto, en los, con especies también si son dunas salinas, especies tolerantes a la salinidad, como la salicornia, la uña de gato, especies diversas que me sirven para esta primera etapa de praderización. Y en los médanos interiores, son esos que tenemos en el campo, que se van moviendo también cuando están desnudos. Se puede hacer un rebaje, un descrestado, con alguna topadora, alguna palita, y después sembrarse. Lo que yo tengo que hacer siempre que yo inicie este proceso de fijación, si tengo un campo ganadero, es alambrarlo y alejar a los animales, porque si no, no me van a dejar implantar la vegetación para iniciar este proceso de fijación del médano, y también se cubre la semilla con residuos. Bueno, esto es alguno de los subgrupos más susceptibles a ser erosionados y que se encuentran en esta región, y lo que les quería mostrar es una tormenta de arena que hubo en el partido de Carmen de Patagones, por lo que decíamos que son procesos que a pesar de que se conocen, esto es visto desde el aire, todo lo que es la corrida de la arena hacia el mar, y cómo se ve en el campo, ¿no? Es la misma tormenta que se vio desde la imagen satelital, visto en el campo. La baja visibilidad, cómo las partículas están en suspensión, provocan la sedimentación en rutas, entierran los alambrados, la vegetación. Estos son todos los médanos que decíamos que se van moviendo como una cinta transportadora a favor de la dirección del viento y se van corriendo. Me tapan las aguadas, me matan al ganado. Bueno, esto me dio terror, yo esto se lo había sacado en otra transparencia, pero bueno, esto es cómo avanzan los procesos erosivos. Esto un poco por lo que decía Mauro de la pregunta de que estamos conociendo el proceso, cuántas hectáreas se recuperan, y no, en realidad seguimos perdiendo. Esto yo pensé que era del 2014, esto era del 2009, pero bueno, esto es la provincia de Buenos Aires. Entonces son suelos que por su
por su susceptibilidad a la degradación, no tendrían que ser utilizados para ganadería, para agricultura, tendrían que estar siempre cubiertos por pastizales. Entonces, esto habíamos vuelto a la otra. Si quieren, conéctense, chicos.